Bueno, Lucas apenas es economista, creo que no hace falta presentarlo mucho, ha estado muchas veces con nosotros, además es una persona muy conocida y queríamos conversar y charlar con él para ver si logramos tener algunos elementos más e intentar entender este tiempo tenso, convulsionado, de expectativas, pero de muchas incertidumbres también, de tensión en los mercados. Y bueno, la pregunta que, como les decía en la introducción, que con lo que vamos a arrancar es, ¿cuánto de condimento político tiene esta situación tensa financiera en la Argentina? Así que Lucas, como siempre, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, esto es estrictamente económico, es estrictamente financiero, y cuánto de esto económico financiero tiene de problema político que tendrá que ver con las expectativas, seguramente. Sí, bueno, la incertidumbre es política y se transmite a lo económico, ¿no? Política en cuanto a lo electoral. No queda claro cómo sigue esto después del 26 de octubre. Entonces, ciertas inconsistencias económicas que podrían manejarse normalmente en una economía normal, entendiendo por normal que hay cierta previsibilidad, acá se potencian, ¿no? Eso es lo que estamos viendo todos los días, en los cuales hablábamos recién fuera de cámara, o sea, todos los días tenés una noticia nueva que se interpreta de una manera, se interpreta de otra, se lo dice de alguna manera políticamente, se lo dice de otra, pero sí, es como vos decís, estamos en un momento de incertidumbre económica como consecuencia de una incertidumbre política. ¿Por qué? Lo peor para las economías y las finanzas es la incertidumbre, no la mala noticia. Porque vos cuando tenés la mala noticia podés reaccionar. En cambio, cuando vos no tenés la mala noticia, o sea, no sabés cuál va a ser la noticia, no sabés para dónde reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, un posicionamiento en dólares, o sea, la Argentina siempre, ante la incertidumbre, busca resguardo en dólares. A nivel internacional esto se hace en oro. O sea, generalmente cuando hay incertidumbre internacional, el precio del oro sube. Bueno, en Argentina, cuando hay incertidumbre, en este caso política, el precio del dólar sube. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda como consecuencia de un mayor resguardo, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días. Bueno, en estos días lo que hemos visto, y esta cosa muy inexplicable, el anuncio de los Estados Unidos, que lo dejo en un anuncio, porque hasta acá no hay nada más que un anuncio, un Twitter casi, digamos, de esta ayuda, que algunos lo simplifican en un cheque de Donald Trump a Javier Milei, más o menos, ¿no? Pero el tema es, después del anuncio, digamos, los mercados se tranquilizan y después se intranquilizan nuevamente. ¿Esto es porque fue solo un anuncio, no hubo más definiciones o hay qué otro tipo de elementos para que se genere de nuevo que sube el riesgo país, que empieza la incertidumbre del mercado, caen los bonos, etcétera, etcétera? Sí, hay una idea en el mercado de que el dólar por debajo de los 1.400 es un dólar que está barato. Y eso es lo que vimos en estos días. O sea, cuando el dólar bajó de los 1.400, 1.360, 1.350, hubo un fuerte posicionamiento en dólares de muchísimos agentes económicos, que es lo que estamos viendo hasta ahora. O sea, consideran que es un buen número para cubrirse. No nos olvidemos, nosotros capaz que manejamos poco dinero, pero si vos tenés un fondo en el cual manejas 50, 70, 100 mil millones de pesos y tenés que colocar ese dinero hasta que pasen las elecciones, pues pasa lo mismo que si vos tenés, qué sé yo, 500 mil pesos. Decís, ¿qué hago con los 500 mil pesos? Bueno, imaginémonos un poquito a mayor escala para que se entienda lo que es macrofinanzas. Vos tenés 50, 70 mil millones de pesos y lo tenés que colocar en algún instrumento hasta que pasen las elecciones. ¿Qué es lo mejor? Posicionarse en dólares. ¿Por qué salen de los bonos? Porque también, o sea, los bonos son es una deuda y es una promesa de pago a futuro. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si el gobierno no tiene el respaldo que debería tener en las elecciones? Entonces tienen miedo de que haya algún tipo de renegociación, reestructuración de la deuda. Entonces esas son las variables que empiezan a jugar. Pero siempre lo que tenemos atrás es esa cobertura que buscas en un momento de incertidumbre. Fíjate vos que encima bajaron las tasas, porque estaban por arriba del 50, 55% y ahora te están pagando, para la gente que nos ve, 30, 35% en un banco. Entonces bajaron 15, 20 puntos. Entonces vos decís, ¿me conviene poner la plata en un plazo fijo a 30 días que me va a caer el vencimiento después de las elecciones sin saber qué es lo que va a pasar por un 30, 35% de interés? Y ahí es donde uno empieza a entender cómo funciona el mercado y el nerviosismo que hay en el mercado. Y bueno, y de vuelta, con todo ese dinero dando vuelta y tratando de buscar algún tipo de resguardo hasta que pase esta incertidumbre, ¿no? Porque además, digamos, hay como errores políticos no forzados, ¿no?
El hecho de que Estados Unidos no diga qué va a hacer ni cuál va a ser la metodología, si van a hacer compra de bonos, si va a ser un swap, si, no se sabe. Esto además genera, decir, ¿va a tener los dólares para pagar la deuda del gobierno? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a esperar el 26 de octubre y recién va a decir qué van a hacer? Y si le va mal al gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Largan la mano o este compromiso sigue en pie? Entonces son como demasiadas cosas y el gobierno nacional, digamos, da como algunos pasos, digamos, las billeteras virtuales se equivoca, enoja al campo con lo de las retenciones cero, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los condimentos políticos de los que te hablaba al principio, ¿no? Claro, vos tenés, primero, siempre diferenciamos, no sé si te acordás de lo que es la economía financiera y de lo que es la economía real. La economía financiera es la que se trata de anticipar, que tenés los títulos, las acciones, el dólar, se trata de anticipar a lo que va a pasar. Y después tenés la economía real, que somos nosotros yendo al supermercado, el chacarero vendiendo su producción, la industria trabajando, que es mucho más lenta, más pesada, en el buen sentido, ¿no? Pero son las dos diferencias. Lo que nosotros estamos viendo ahora, esto es incertidumbre en la economía financiera, es decir, nadie sabe cómo anticiparse a lo que va a pasar porque no saben qué es lo que va a pasar. Y dentro de esto empiezan a aparecer todo este tipo de cuestiones que es, como vos decís, errores no forzados o capaz que no bien explicados. El tema, por ejemplo, las billeteras virtuales, ¿qué es lo que pasa? Primero, partamos un poquito más atrás, que vamos al tema de los arbitrajes. Se lo explicamos simplemente a la gente. Vos tenés lo que es el dólar oficial y lo que son los dólares financieros. Dólares financieros, básicamente el dólar MEP y el contado con liqui. Generalmente en cualquier economía los dólares deberían tener un precio parecido, un precio similar, con mínima diferencia. Acá en Argentina tenés que el dólar oficial estaba hasta un 10% más barato que los dólares financieros. Y eso daba pie a que se haga con 2 clics, con 2 enter, pero literal, con 2 enter, vos te ganabas un 10%. Imagínate si tenés 10 millones de pesos, haces 2 clics, te ganas 1 millón de pesos. Volvés a hacer 2 clics, te ganas 1 millón de pesos. ¿Qué es lo mejor? Que no haya que arbitrar porque los dólares están más o menos en un mismo valor. Ahora, bueno, lo que hizo el gobierno acá es, dice, por un lado, cerremos esta ventanilla en la cual se pueden cruzar el dólar oficial con los dólares financieros. Esa fue la primera noticia. A esa se le suma ahora lo que vos decís, la de la billetera virtual, que las billeteras virtuales nunca estuvieron habilitadas para comprar o vender dólares oficiales. Lo que pasa es que el gobierno, como nunca estuvieron, nunca lo dijo, pero ahora con todo el nerviosismo que hay aparece y dice tampoco se puede. Y claro, ¿qué es lo que tomas vos? Señales, es decir, faltan dólares. Ahora bueno, le aclaramos a la gente, el que quiere comprar dólares al dólar oficial lo compra. Lo que el gobierno está tratando de evitar en este momento es ese famoso arbitraje en el cual te quedas con un 10%, con 2, literal, con 2 enter en la computadora, ¿no? Ahora bueno, esas noticias son las que generan este nerviosismo. ¿Por qué? Porque los que están en los agentes financieros que ven más allá dicen, che, ¿por qué lo hace esto? ¿Es porque simplemente están haciendo cumplir una norma o porque faltan dólares? Y ahí entra tu otro argumento, que es decir, che, lo de Estados Unidos, ¿se queda en eso o no? Y volvemos a las señales. ¿Qué es lo que ve el mercado? Dice, mirá, salió Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Estados Unidos, y dijo, si Argentina necesita plata, nosotros estamos ahí. Después salió Trump. Entonces, de vuelta, los que se manejan con señales dicen, con esto alcanza, pero ¿hasta dónde? Y de vuelta empiezan a testear el mercado. ¿Por qué? Porque con todo esto que está dando vuelta, pero un dólar a 1.360, decís, che, me conviene ya entrar en ese dólar y espero de vuelta, ahora veamos, faltan 20 días, 25 días para las elecciones, a ver qué es lo que sucede. Y espero bien parado. ¿Qué significa bien parado? En una moneda dura. ¿Cuál es el dólar? Y después de las elecciones vemos cómo sigue todo, ¿no? Claro, porque en definitiva estos errores de comunicación con las billeteras virtuales, si no decían nada, no pasaba nada. No. Porque ya no se compraban dólares con los billetes virtuales, así que no se entendió qué se quiso hacer y con de esto, vuelta, ¿no? y como ya salió antes lo otro con el tema de que vos no podés cruzar el dólar oficial con los dólares financieros, que los dos más importantes son el MEP y el contado con liqui. A ver, le decimos a la gente, para que entiendan, son los que se utilizan para comprar títulos públicos, la forma más fácil de entenderlo. Y el dólar oficial, el que cualquiera que tiene una cuenta en el banco puede comprar. ¿Hay cepo? No, no hay cepo, vos podés ir comprando. Lo que vos no podés hacer es interactuar entre distintos mercados porque hoy hay una inconsistencia. Y lo que quiere el gobierno es, che, que no haya gente que se aproveche de esa inconsistencia en este momento que faltan dólares. Sí. Ahora, cualquier frase que en la Argentina diga, no se va a poder comprar dólares con algo, se suena a cepo. Sí, totalmente. O sea, inmediatamente se traduce en cepo. Totalmente. Entonces, bueno, hay por eso, otro error no forzado de comunicación, ¿no? Y ahí es donde uno también empieza,
uno nunca hay que subestimar a la gente que está en esos lugares porque por algo hacen las cosas, ¿no? Entonces vos no sabés si el mensaje es para la gente común o es para los operadores financieros. Sí, sí, claro. Y ahí, bueno, pero ahí entramos con la pata política, que decís, che, estamos en un momento eleccionario, hablale si querés al mercado financiero, pero también hablale a la gente común, porque si nosotros no estamos hablando de esto y tratando de explicar un poco, nadie le habla a la gente común y vos decís, che, de vuelta el dólar, de vuelta me puede comprar los $200, si es que mi tío era argentino, o viste, con todos los requisitos que había, y no se aclaran esas cosas en un momento en el cual la mayor incertidumbre económica viene, como decíamos al principio, de la incertidumbre política. Vos fíjate que en un muy corto plazo, digamos, pasó menos de una semana desde el anuncio de Estados Unidos. El lunes pasado fue, exactamente. Tranquilizan el mercado, el dólar se tranquiliza. Entran 7.000 millones de dólares de liquidación de retenciones, de exportaciones a tasa cero, o sea, de todo lo que, o sea, fíjate todo lo que pasó y ya vuelve el nerviosismo y todavía nos quedan 17 ruedas más por delante. Claro, y el tema es cuánto de eso que pasó, del anuncio de Estados Unidos y todo lo demás son anuncios al mercado, el mercado se tranquiliza, ahora, ¿cómo se tranquiliza la gente con esto? Y digamos, en la economía real que vos decías, ¿qué pasa si sube el dólar, suben los precios? Yo con estos precios ya no estoy vendiendo, si suben los precios, mis costos se aumentan y la gente va a seguir sin comprar. Es decir, se empiezan a cerrar otros círculos de incertidumbre y cae la expectativa, que aquí está el tema. Bueno, lo decía el presidente de la Nación, fíjate vos qué es lo que pasó, o sea, la economía se enfría en estos últimos meses. ¿Qué significa que se enfría la economía? La economía crece y se llama que una economía se enfría cuando empieza a crecer más despacito o directamente se separa. Hay sectores de la economía que empiezan a pararse. Fíjate vos que en su momento, si nos remontamos un poquito con tiempo a cuando se desarma el mercado de las LEFI, que son letras fiscales de liquidez, era un instrumento que tenía el gobierno nacional para regular, para hacer política monetaria, pero bueno, lo hacía el gobierno nacional, no el Banco Central, y quiere pasarlos al ECAP, que es una letra de capitalización, por una cuestión técnica de intereses, y no le sale bien y empieza a migrar ciertos fondos hacia el dólar. Entonces, para que esos dólares no se vayan esos pesos, no se vayan al dólar, empieza a subir las tasas de interés. Y ahí empiezan los vasos comunicantes con la economía real que decimos. Y esto estamos hablando hace 2 meses y medio, que es cuando empezaron a subir las tasas. Y eso empieza a pegar. No nos olvidemos que las tasas llegaron a estar, bueno, un plazo fijo te paga 57% a una persona. Imagínate vos, si sos una empresa pyme que querés sacar un préstamo, y una cosa es la tasa de interés, otra cosa es el costo financiero total. Si la tasa de interés es un 57%, la que te pagan a vos, que deja la plata en el banco, no hablemos de menos del 90-95% para el que quiere sacar un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? Decís, no hago nada por ahora. ¿Qué le decimos a la gente? Sinceramente, y por más que suene chocante, no hay que hacer nada hasta esperar que pasen las elecciones. Claro. Porque si no lo hacen los grandes, que son los que tienen mucha plata para jugar, no lo voy a hacer yo. O sea, sacar un préstamo ahora tampoco, ¿viste? O sea, hay un montón de cosas que hacen que la economía en este momento se esté planchando por lo que hablábamos al principio. Sí, claro. Y después está este otro tema, la incertidumbre que generó, yo creo que el mismo enojo de todo el campo, digamos, con lo que fue la operación con las cerealeras, estos 7.000 millones, que le terminan costando al Estado 1.500 millones de pesos en 3 días, ¿no? Entonces, decís, che, pero no es que no tenías plata para los discapacitados, para el Garro, el Camparito, y rifás 1.500 millones de pesos para tener 7.000, otro mensaje contradictorio. Y aquí viene el tema, esos 7.000 pesos que hoy están en pesos, ¿cómo se asegura el gobierno, 7.000 millones, cómo se asegura que no vuelven al dólar? Es que pueden volver al dólar, ahí ese es el punto. Sí. ¿Qué es lo que hace? Porque también de vuelta, a ver, uno no quiere ser vocero del gobierno, pero uno trata de explicar lo que son las cuestiones. ¿Qué dijo el gobierno? Nos están faltando dólares porque nos están saliendo dólares del Banco Central, están saliendo, llegó al techo de la banda, que era 1.465 en ese momento, entonces el Banco Central está obligado a vender, porque es el acuerdo que tiene con el fondo, y bueno, y están saliendo dólares. Entonces, ¿qué es lo que dice el Gobierno Nacional? Siempre dividamos, una cosa el Banco Central, otra cosa el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional dice, mirá, hay 9.000 millones, hasta 9.000 millones, que están retenidos en productos, en commodities, en el campo argentino. Hagamos, o sea, yo necesito dólares, no tengo quien me preste, le hago una rebaja, por decirlo de alguna manera sutil, al sector agroexportador. Entonces, ustedes pueden liquidar hasta el 31 de octubre o hasta un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que tengan a retención es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Fíjate vos, ¿quiénes son los que van a exportar? No el productor agropecuario de acá de Salta. Claro, sí, sí. Las 7 principales exportadoras se dan vuelta y pum, dicen, yo tengo. ¿Cuál es el punto que hay? Que no lo tienen al grano. Entonces, ellos lo vendieron a retención cero, pero ahora se tienen que dar vuelta a comprárselo a los chacareros. Entonces, y le van a aplicar la retención. Es que ahí está el punto, exactamente. Son esas las cuestiones que hizo el gobierno. Por su lado, el gobierno dice, mira, yo necesito los dólares, esto que se arregle el sector entre ellos, porque unos están vendidos. Estar vendidos significa que vos vendiste algo que no tenés. Están vendidos, así que van a tener que salir a comprar y es un tema del sector. Y yo me quedo con los dólares que necesitaba para hacer frente a esta, entre comillas, corrida que hemos tenido la semana pasada. Entonces, se mezclan, como decíamos también fuera de cámara, se mezclan un montón de variables que están dando vuelta. ¿Y qué es el mensaje que te queda? Este es un beneficio para las exportadoras. Por supuesto que debe haber sido un beneficio en el sentido de que alguien salió ganando, porque para empezar lo que dijiste vos, Indio, o sea, el fisco se quedó sin 1.500 millones de dólares de cobrar de retenciones. Ahora, bueno, ¿qué ganó el fisco? ¿Qué ganó el gobierno, digo? Ganó que se hizo en la mano de 7.000 millones. Que se vendieron en el mercado. Ahora, si se meten más o menos 500 millones de dólares, es el volumen diario del mercado argentino de moneda, o sea, de dólares. Si se meten esos, de repente el precio del dólar se cae. ¿Por cuánto tiempo? No sé, poco tiempo, pero se cae. Entonces ahí aprovechó el gobierno y metió mano. Y empezó a comprar, no el Banco Central, sino el gobierno. Entonces empezó a comprar, ¿para qué? Para guardar sus dólares, para poder hacer frente a las deudas que tiene más adelante, que es lo que también dijiste vos al principio, a esas deudas que tiene que pagar, esos compromisos que tiene que honrar. Que es el riesgo país. Pero ¿por qué las tiene que pagar? Porque no hay nadie que le preste a Argentina, porque lo mismo que vemos nosotros acá adentro, lo ven afuera. Porque que quede claro, los bancos de inversión extranjeros, todo eso, tienen argentinos trabajando, que son los que ven, no es un zimbabuense el que ve el mercado argentino en JP Morgan, no, es un argentino. Entonces, están viendo lo mismo y dicen, no, mira, no le prestemos a Argentina hasta que no veamos si tiene la fortaleza política como para seguir adelante. ¿Y qué es lo que hay? Y esto sí hay que reconocerle. Este gobierno es el que más deuda pagó. Pero no es que lo pagó porque tenía ganas, sino porque nadie le prestaba para renovar esa deuda. Claro, entonces, estos últimos 2 años, la Argentina se desendeudó fuertemente. No, porque el acuerdo con el fondo, eso es renovación de deuda, eso es rollover, se llama, que en términos técnicos financieros es que vos tomás nueva deuda para pagar deuda anterior. Eso es muy, muy común en todos los países. En cambio acá, como nadie te prestaba plata porque el riesgo país estaba alto y porque nadie quería prestarle un peso a la Argentina, Argentina fue pagando. Bueno, ahora está esa duda, que esa sí es la cuestión estructural de fondo que tiene la economía, sacando la incertidumbre política, que es, no tiene los dólares para seguir pagando deuda que cualquier país normal la renovaría. Y esto es lo que tenemos, por ejemplo, el primer test, que es ahora en enero, que son 4.500 millones de dólares, que hay que pagarlos tiquitaca. Como ya se pagó en julio, como se pagó en enero pasado, en esos dos ya tenés más de 8, casi 9.000 millones de dólares, que se pagó contado, ¿no? Lucas, te tengo que comprometer hoy para que vengas después del 26 de octubre. Perfecto. Porque vamos a tener que ver qué pasó con todo esto. Yo creo que va a ser más simple, ¿no? Porque de vuelta, le decimos a la gente qué es lo que va a pasar. Ya va a estar claro, para el gobierno sea buena noticia o mala noticia, pero va a estar claro para toda la economía cómo van a seguir estos 2 años hasta que, termine el mandato, este primer mandato o este mandato del presidente Milei. Gracias por venir, Lucas, como siempre. No, por favor, muy amable. Volvemos ya nomás. Después de la pausa estamos hablando con el candidato a senador nacional del Partido Obrero, Frente de Izquierda, Claudio del Pla. Ya volvemos.